Buenos días, queridos hermanos. Ahora sí, ya estamos listos después de adorar al Señor. Nos disponemos para escuchar su palabra, bendita palabra. Ahora continuaremos con San Lucas, pero ya dejando el capítulo 14, estaremos en el capítulo 15. Y esperamos Dios nos dirija y podamos beneficiarnos de su bendita palabra que trae un mensaje, esperamos, muy hermoso y lleno de alegría. Con mi esposa, como siempre, les enviamos un cariñoso saludo, deseando que Dios sea con ustedes en sus hogares, que puedan seguir gozando de esa bendita protección de Dios, de la cual hemos pedido una y otra vez, y el Señor ha sido tan generoso con nosotros. Que Dios sea con ustedes entonces y podamos seguirnos gozando. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Ahora hemos de exponerla con estos mensajes que tienen que ver con tu gran misericordia, Señor. Necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu Santo Espíritu para exponer esta palabra tuya, para ser escuchada y guardada en nuestros corazones. Sé tú con nosotros, Señor, dirígenos, ayúdanos, y esta palabra tuya sea el mensaje que necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Estamos ya ahora en el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. Ya terminamos el 14, ya se concluyó con lo que ya les había dicho. Ahora viene el capítulo 15, muy conocido por muchos, por las 3 parábolas que incluye, pero en esta ocasión hemos de introducir brevemente y exponer la primera parábola. Ya leímos esta porción y esperamos que ahora estemos listos para escuchar. Dice el capítulo 15, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, se acercaban a él. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Como pueden darse cuenta, no solo los publicanos y pecadores se acercan, sino también los fariseos y escribas. Con diferente propósito cada uno de estos grupos, sí, pero también están cerca del Señor Jesús. El capítulo 15 comienza con un breve cuadro que distingue 2 grupos. El primer grupo son los publicanos y pecadores. El segundo grupo, fariseos y escribas. El segundo grupo, los fariseos y escribas, expresan una queja respecto a Jesús, que participa de la mesa de los publicanos y pecadores, del primer grupo. Una queja que, pues, para nosotros no es del todo comprensible, pero hemos de trasladarnos al ambiente religioso de los judíos para entenderlo. Estos líderes religiosos son testigos de un proceder desconcertante de Jesús. Es más, convivir con publicanos y pecadores era imposible para este grupo religioso de fariseos y escribas. Esto era impensable, no era posible. ¿Cómo podían mezclarse así? Y estamos aquí en la oportunidad de escuchar la palabra para darnos cuenta cómo el Señor Jesús, a estos grupos que tenían posturas radicales en su concepción religiosa, pues tendrán que
corregir, si ellos lo permiten, si no, de todas maneras, el Señor Jesús da a conocer cómo es Dios y qué es lo que hace Dios para con los seres humanos. Y como diría Stephen Covey en su libro, aquí Jesús de Nazaret está a punto de desbaratar esos paradigmas ya muy arraigados en la concepción de los judíos. Esos paradigmas que tienen que ver con la definición que se hace de la vida y de las situaciones de todo tipo, incluyendo desde luego las religiosas. Esa concepción que se han formado y con la que ya están muy penetrados, eso les lleva a crear un paradigma para definir cómo debe ser tal o cual cosa. Y para ellos esto no es posible, lo que están viendo, porque no se sujeta a la concepción que ellos tienen. Los versículos 1 y 2 nos muestran la resistencia farisea y desde luego también de los escribas, de los sacerdotes, de los ancianos, pero específicamente de los fariseos. La resistencia farisea al perdón y a la comunión de mesa. Para la concepción de ese entonces, la comunión de mesa es comunión de vida. Es algo que no se reduce a tomar los alimentos, sino que partiendo de ello en cuanto a provisión divina, permite o crea un ambiente propicio para tener comunión unos con otros. Y eso nunca se debería perder en las familias cristianas. Ya tiene siglos de esto, pero debe ser una experiencia para nosotros. Bien. Ahora Jesús responde y enseña a todos, y no solo los escribas y fariseos, a los publicanos y pecadores, enseña a todos. Claro, dando una respuesta a esa pregunta que asimismo se hacen estos religiosos. Dios procura la salvación de los necesitados. Esto es algo que revela el Señor Jesús. Y procura esa salvación perdonando a estos pecadores y conviviendo con ellos, teniendo comunión con ellos. Lo que Jesús está revelando es algo, como ya les he dicho, que desbarata la concepción que los líderes religiosos tenían acerca del perdón y de la salvación de Dios. Y no solo ellos, y espero que quede claro esto, y no solo estos líderes religiosos, sino solo estos sacerdotes, estos escribas, estos fariseos. No solo ellos. También el pueblo tenía esa concepción. La razón es porque ellos instruyeron, enseñaban y en sus manos estaba la formación religiosa de todo el pueblo de Israel o de los judíos en ese entonces. Sí, así es que como líderes ellos tenían una influencia definitiva en cuanto a la concepción que se debería tener acerca de Dios y de todos los asuntos que tienen que ver con Él, incluyendo desde luego lo que estamos hablando ahora de el perdón, de la salvación, de la comunión. Así es que el pueblo también, ellos oyen y entonces van conformándose por siglos una concepción así. Para corregir esto, el Señor Jesús, para corregir esta concepción en cierta forma de todos ellos, el Señor Jesús va a exponer 3 parábolas, así, en este capítulo 15. Y de esa manera
a través de estas parábolas, dar a conocer al Dios de Israel, al Padre del Señor Jesucristo, a Dios, pero en su atributo de misericordioso, a Dios como revelando la esencia del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto deben escucharlo y hay que echar mano de estas tres parábolas: la oveja perdida, la dracma perdida y el hijo perdido. Bueno, se dice comúnmente el hijo pródigo o la parábola de los dos hermanos, el menor y el mayor. Pero acostumbramos a decir el hijo pródigo, pero en realidad tanto la oveja, la dracma y el hijo se les da el calificativo de perdidos, así, perdidos. Lucas nos informa en el versículo 3 acerca de la parábola. Versículo 3, ¿sí? Todavía no se entra de lleno en la parábola, pero ya el versículo 3 nos introduce y anuncia la parábola de la oveja perdida, no especificándolo así, pero por lo que va a exponer después, lo podemos definir así. En el versículo 3 dice: entonces le refirió esta parábola diciendo, y viene el versículo 4. El versículo 4 inicia la exposición de esta parábola con una pregunta. Con una pregunta que debe ser escuchada muy bien. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? ¿Qué hombre de vosotros? Y cuando el Señor Jesús, a través de esta parábola, como lo hace en las parábolas, pues con una pregunta de este tipo, hace que los oyentes queden cautivados ante esta pregunta, porque es algo que ya se dirige a ellos. Y entonces ya se ven inmersos en la exposición que el Señor Jesús va a hacer. Esta es una de las virtudes de la parábola, de las parábolas. Una de las tareas importantes del pastor allá en Palestina era que al terminar el día, ya cuando era tarde, perdón, una de las tareas era contar las ovejas del rebaño cuando caía la tarde. Y cuando se habla de que son 99 y no 100, se está hablando de que este pastor ya las contó. Y al contarlas ha resultado una faltante, una oveja que no está. Y este dato lleva a una acción que esperamos pueda quedar claro para nosotros al aplicarlo al Señor Jesús y a los pecadores de ese entonces y a nosotros también. Se trata de un rebaño de cierta importancia, pues son 100 ovejas. Aún en ese entonces y ahí en esos lugares era de cierta importancia. Pero ante todo, lo que nos cautiva aquí, decíamos, es el contraste de 99 con una y la importancia que se le da a esta única oveja. Esto es lo que debe irnos ayudando. La desaparición se describe solo con un verbo, y este verbo es perder. Pero esto hace pensar en el hecho de cómo o por qué se perdió esa oveja. Pudo ser por accidente o enfermedad, porque se cayó en un precipicio,
o una fiera salvaje lo atacó, porque todas estas cosas podían darse y en el pastoreo era conocido esto. O por una fiebre cualquiera que le quitó las fuerzas para caminar. Pero después de todo, lo que más importa es que esta oveja está perdida, sea por la razón que sea, está perdida. Como el rebaño avanza, todo el que se retrasa está amenazado por la catástrofe. Así. La desgracia del animal comienza por la soledad y el abandono. Y es bueno ir comprendiendo la realidad de esta oveja perdida. En relación al pastor, dos cosas son importantes. La primera, que abandona la tarea que le ocupa en ese momento, todo el rebaño. Y la segunda, se concentra en una tarea urgente, con un objetivo a perseguir y sin descanso. Por un lado, abandona el rebaño. Por otro lado, se concentra a buscar esa oveja. En cuanto a la actitud de la oveja, esta es la del pastor. Ahora, en cuanto a la actitud de la oveja, vemos que es pasiva. Es pasiva. Se dice, y en la gramática teológica de Lutero, diría justitia pasiva, una justificación pasiva. Y esto espero que lo vayamos comprendiendo, hermanos. La razón es porque vamos a ver una oveja que no puede hacer nada para salvarse, para librarse de este peligro. En cuanto a esta actitud, pues el pastor tiene que ver qué cosa hace. Y se define en estos verbos: la busca, la encuentra y la regresa o la lleva de regreso. Estas tres cosas hace el pastor. La busca de tal manera que la logra encontrar. ¿Qué tuvo que hacer ese pastor? ¿Qué peligros corrió? ¿Hasta dónde llegó? ¿En un peñasco, voladero, hundimiento? No se describe, pero sí se puede apreciar que el pastor la busca hasta que la encuentra. Toda la actividad la realiza el pastor. La oveja está pasiva. Algunos estudiosos han dicho acerca del pastor. J. Monnier insiste en la obra misericordiosa de Dios. La obra misericordiosa de Dios, que precede incluso al arrepentimiento, que se manifiesta incluso antes del arrepentimiento. Vamos. Y debemos poner atención a esto, hermanos, porque nos va a ir permitiendo ver cómo es Dios. Y no se sujeta a nuestros moldes como no se sujetó al de ellos cuando estos moldes no tienen suficiente base bíblica. H. McLean admira el impulso divino que sin ninguna condición previa busca al pecador. En otras palabras, no hay una condición previa. No está hablándose de una iniciativa de la oveja, del pecador, del que está perdido. ¿No? Con frecuencia se ha hecho la siguiente pregunta ante la presentación de la parábola. Dejemos ahora esta comprensión que la vamos a concluir en este mensaje.
porque quedan inquietudes y espero que así sea, porque eso nos va a ayudar a comprenderla mejor. Vamos, con frecuencia se ha hecho la siguiente pregunta: ¿es preciso abandonar todo el rebaño de 99 ovejas para buscar una sola? Y esto es desconcertante, que por buscar y encontrar esa oveja perdida se deje las 99. Y esto ha sido motivo de puntos de vista, deducciones y por estas ocasiones, bueno, mejor no adentrarnos tanto en esta respuesta que podamos dar a esa pregunta, que es un tanto normal que suceda, ¿sí? ¿Cómo es posible? Deja las 99 y va a buscar una. Alguien diría, en mi caso, yo me quedo con las 99 y que se pierda una, después de todo eso es una sola oveja. Y cuido las 99. Esta pregunta es comprensible, hermanos. Pero al procurar responderla, se estaría descuidando lo que es más importante y central en la parábola. Lo que la parábola quiere enseñarnos, lo que el Señor Jesús quiere enseñarle a los escribas y fariseos y por lo mismo a los publicanos y pecadores, a ustedes y a mí, a través de esta y las otras dos parábolas, lo que Jesús quiere enseñar o revelar es la gran misericordia divina para el que está perdido. Este punto es central. Y no lo olvidemos, la gran misericordia divina. Dios quiere revelar a un Dios misericordioso a través de su Hijo. Dios quiere revelarse a través de su Hijo tal cual es. Y el Hijo habla de su Padre o de su Dios como misericordioso. Si atendemos la condición del perdido o de la oveja perdida, apreciaremos con toda claridad la misericordia divina. Hemos de concentrarnos en este hecho. La oveja está perdida, está necesitada, y por lo consiguiente, solo la misericordia puede cambiar su condición, su situación. Si la religión ha podido ofrecer una imagen dulzona de esta escena, estoy citando a Francois Bobon en estas palabras y también a veces en otras, hermanos, pero específicamente aquí. Si atendemos la condición de esta situación de la oveja, bueno, oigamos lo que dice este autor. Si la religión ha podido ofrecer una imagen dulzona de esta escena, y hasta se pinta de una manera muy hermosa, la realidad del campo, donde se encuentra esa oveja, donde se encuentran los rebaños, en esa Palestina y en esos lugares de Palestina, la realidad del campo muestra su amargura. El animal perdido está aterrorizado, agotado, así. Y esta situación en nada ayuda al que lo va a salvar. Es más pesada de lo que puede uno imaginarse esta tarea, esta empresa. Y agrega a este autor, y no huele nada bien, y esa oveja huele muy mal. Y quizá podamos decir, apesta. Todo ello no agota la energía del pastor, el esfuerzo que va a hacer y las cosas que tiene que soportar o superar. No agota la energía del pastor
ni apaga su alegría. Y con la emoción que corresponde, quien es misericordioso y quiere mostrar su misericordia, sigue adelante. Con gran gozo, de acuerdo a como nos lo describe la parábola, con gran gozo encuentra la oveja y la pone sobre sus hombros. Después, noten ustedes, después celebra una reunión, una fiesta muy alegre con sus amigos y vecinos. Como diría Joaquín Jeremías, la intención de la parábola no está en la búsqueda, sino en la alegría. Sí, esa alegría que experimenta el pastor cuando encuentra lo que se había perdido. Esta alegría es el punto culminante y esplendoroso de la misericordia divina para el que estaba perdido y ha sido hallado. Él invita a la comunidad. Noten ustedes, el pastor, Jesús, Dios mismo, invita a la comunidad, a la iglesia, diciéndoles: gozaos conmigo. Estas palabras, lamento no tener otra forma de cómo expresarlas, hermanos. Son muy intensas y nos permiten ver quién es Dios. Es cierto, nosotros no tenemos esos paradigmas de la religión judía de los tiempos del Señor Jesús. Pero también es cierto que nosotros adolecemos de una comprensión bíblica acerca de quién es Dios. Tal vez haya una pregunta, pero se nos ha enseñado que pues Dios va a salvarnos, pero nosotros, así como se da la iniciativa divina, también debe haber una iniciativa humana, también debe hablarse de una gracia responsable, como decíamos en el capítulo 14 de San Lucas. Sí, hermanos, no estamos negando eso. Pero después de escuchar las exigencias radicales del capítulo 14, ahora resulta ser que estamos escuchando a ese Dios tan lleno de misericordia. La oveja pasiva, la que no mueve un dedo, ahora se transforma, de acuerdo al Evangelio según San Lucas, versículo 7, en una oveja activa. Noten ustedes: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Que se arrepiente. Y esto ya no es pasividad. Ante la presencia de aquel que llega a salvarlo, la oveja se activa también. Y cuando se está hablando de esto, está contraponiendo el versículo 7, vamos a ese rebaño, a esos 99, a esa cantidad de gente que piensa que no necesita de arrepentimiento. El pecador, al darse cuenta de su miserable condición y desgracia, asemejándose a la oveja que está descarriada, está perdida, está en una situación muy difícil, y la oveja sabe de eso y sufre. Cuando el pecador se da cuenta de su miserable condición y desgracia y se arrepiente, en lugar de endurecer su corazón como Faraón lo endureció, a pesar de estar arruinados, pero se arrepiente
Entonces vamos a expresarlo así. Se deja abrazar. Es cierto, es muy cierto que la oveja no va a hacer cosas sorprendentes para salvarse, pero puede extender, vamos a decirlo así, puede levantar sus ojos y con ellos suplicar salvación. Puede mostrar ojos que hacen distinguir en ella un momento especial porque puede cambiar su condición. Eso sí se espera. Y si el que está ahí extiende sus manos, no es ninguna obra meritoria el levantar las manos para tomarse de él. Pero con todo y eso ya es una actividad. Se arrepiente y se deja abrazar o subir a los hombros del misericordioso pastor. Y esto debe llevarnos a nosotros a una aplicación personal, algo que hicimos o algo que pueden hacer aquellos que no lo han hecho, aquellos que no han respondido como deben responder al llamado que hablábamos en el capítulo 14 de San Lucas, al llamado del Señor Jesús. Respondiendo así a la llamada de Dios, la oveja se alegra al ver que puede ser levantada y de una manera muy especial puesta en los hombros de aquel que sí puede llevarlo, que sí puede sacarlo de esa condición, que sí puede cambiar la realidad de su miseria, de su sufrimiento, de su tormento, de su vida. Esta es la figura preciosa del pastor, esa figura tan hermosa, referida a través de una parábola donde se nos muestra al Dios misericordioso que viendo la miseria en la que se encontraba esa oveja, o nos encontrábamos, o se encuentran, viene hasta ese lugar para entonces hacer un llamado. Esta llamada nunca antes se había oído en toda la historia de Israel. Es la llamada de Dios por medio de Jesús, su Hijo, y su Evangelio. Esa llamada que tiene un contenido incomparable. Esta llamada nunca se había hecho antes en la historia de Israel. No aparece eso, hermanos. ¿Y por qué? Porque para hacerla tenía que bajar Dios mismo al mundo de los hombres. Este abajamiento se dio, como hemos dicho, en la persona de su Hijo, quien pronunció esa buena nueva de salvación. Por fin, Dios ha bajado a este mundo y con el llamamiento que hace su Hijo amado, está diciéndoles a aquellos, nos ha dicho y sigue diciéndoles a aquellos que están perdidos como esa oveja, que Él vino para rescatarlos, para salvarlos. Con mucha tristeza tenemos que reconocer que a pesar de eso no hay respuesta positiva. Y diríamos, refiriendo a la parábola, qué triste sería ver a esa oveja que estando en esa desgracia
se acerca alguien que lo quiere salvar, le extiende sus manos y la oveja, en lugar de hacer un movimiento para mostrar que desea ser salvada, se queda sin hacer nada, mostrando la indisposición o la no aceptación de ese llamado, de esa acción misericordiosa, de ese extender las manos para salvarlo. ¿Cuántos hoy por hoy están en una condición miserable, difícil, donde la vida se ha complicado, donde las situaciones se han visto cada vez más graves y difíciles? Con mucha tristeza tenemos que reconocer que muchos de ellos escuchan ese llamado bendito que a Dios le costó que su Hijo descendiera y lo ilustrara de esta manera tan bella. No escuchan ese llamado y con el llamado se extienden las manos de Dios para sacar de esa condición, para llevar en los hombros aquel o aquella persona que ya no puede seguir. Cuánta dureza de corazón, cuánta indiferencia se sigue viendo. Y aún en los que están escuchándome también. Cuánto deseara que no, cuánto deseara que no. Porque estamos dejando a Dios con las manos extendidas y decidiendo permanecer en esa miseria en la que nos encontramos o se encuentran. Esta bella parábola, como las otras que siguen, nos están hablando de ese Dios misericordioso que llega hasta donde está la oveja, hasta donde está usted, para llamarlo, extendiendo sus manos para sacarlo de ahí y llevarlo. Y si la respuesta es positiva, lo carga en sus hombros. Llegando al lugar donde están los demás, les dice: amigos, miren, he rescatado, he salvado esta oveja o esta persona. Preparen todo, vamos a hacer una gran fiesta. Ese es Dios, hermanos. No entiendo por qué se le desprecia. Desde niño no lo he entendido, hermanos. No sé, no los entiendo. No puedo entender que ante el ofrecimiento de la salvación todavía se rechace. Bueno, continuaremos. Padre Celestial, gracias te damos, porque a la par de escuchar tus exigencias en el llamamiento, Señor Jesús, hoy tenemos la oportunidad de ver que atrás de ese llamamiento hay un corazón lleno de misericordia. Un Dios que ha venido hasta donde estamos, en este mundo miserable, para extender sus manos y sacarnos de esa condición tan deplorable. Gracias, Señor, porque un día lo hiciste con nosotros y qué dichosos hemos sido. No estamos diciendo que no hay preocupaciones, que no hay limitaciones, que no hay sufrimientos, lágrimas o dolores. Pero sí estamos diciendo que todo eso lo vemos con otros ojos,
con tus ojos, oh Dios. Y una esperanza impregna nuestros corazones. Padre Celestial, concede que esta palabra tuya pueda llegar hasta allá, donde se encuentran las ovejas perdidas. Y haya fiesta en el cielo. Y también aquí en la tierra. Sigue hablándonos, Señor, si a ti te place, en el nombre de aquel que vino como un pastor para extender sus manos y rescatar a la oveja perdida. En el nombre de Él. Amén. Queridos hermanos, ahora damos paso a este otro momento en el que tenemos la oportunidad de orar a nuestro Dios, animados por su palabra, llenándonos de esa alegría, de ese gozo. Podemos acercarnos a Él para decirle gracias, gracias, gracias. Y esa gratitud que puede haber por lo que Él ha hecho para nuestras almas, también puede extenderse a una gratitud por lo que Él ha hecho en todas las áreas de nuestra vida. Él nos ha protegido, nos ha guardado hasta ahora, hermanos. Bueno, es la oportunidad para decirle gracias. Y no podemos cantar, pero tal vez en nuestras palabras podamos decir, quiero darte las gracias, mi Señor. Bueno, pero también palabras de súplica, porque hay cosas que están en nuestro diario vivir, en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, que se convierten en preocupaciones intensas, pero qué dicha el poder postrarnos delante de Dios para decirle, ayúdanos, Señor, en esto. Que los esposos puedan decir, ayúdanos, Señor, para que nuestra relación matrimonial se vea favorecida por esa intervención tuya y sigamos gozando o superemos esto o aquello. Qué hermoso momento en el que los padres puedan decir, ayúdame, Señor, o ayuda a mi hijo, o a mis hijos, o los hijos a los padres. Pero también hay otras peticiones. Qué difícil está la situación ahora, Señor, pero tú no tienes problema para extender tus manos y ayudarnos. Este es el tiempo, hermanos. Vamos a orar. Vamos a tomar un momento para presentarnos delante de Dios. Padre Celestial, muchas gracias
porque somos indignos e inmerecedores de tantos favores y misericordias con las que tú nos has favorecido. Lo reconocemos, Señor, por eso nuestra gratitud es más grande cada día. Continúa, Señor, manifestándote en nuestras vidas y escucha estas oraciones, estas súplicas que se elevan a ti y que no haya impedimento alguno para que trasciendas del trono de tu gracia. Que tu Santo y Divino Espíritu y tu Hijo nuestro Señor Jesucristo nos favorezcan con esa intercesión divina para llegar hasta ti, Señor, y queden depositadas estas plegarias en tus manos. Gracias, Señor, gracias. Concede a tu iglesia y a los que están participando de este momento especial esa paz que solo tú puedes dar en medio de la tormenta. Concede, Señor, que haya esa alegría sabiendo que tú eres misericordioso y que no dejarás sin respuesta a nuestras súplicas. Sé tú con nosotros, con tu iglesia, Señor, a la que has guardado tanto. Continúa haciéndolo. Sé también con aquellos que sin formar parte de tu iglesia se han estado exponiendo a tu palabra. Señor, glorifícate también en ellos. Todo lo dejamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.